Este es el mejor teclado que probé hasta ahora. Quédate hasta el final porque posta que vale la pena. Este no es un teclado de 75% más. El Ajas AKP815 mete una pantalla táctil al costado y un bloque de 15 teclas programables tipo Stream Deck, pero en un teclado mecánico low profile. Y sí, para streamers y creadores de contenido esto tiene muchísimo sentido. Para ubicarlo rápido, es un formato 75% con 81 teclas, compacto, pero con lo importante a mano. La idea es muy simple, teclado cómodo y al costado un panel para accesos rápidos, por ejemplo, escenas, atajos para edición, macros, abrir apps, abrir juegos, copiar, pegar o lo que uses en tu día a día. Y un punto muy clave, si usas muchos atajos, esto te cambia totalmente el flujo. Pero si solo escribís y ya está, bueno, creo que va a ser demasiado. En el tema de construcción destaca por dos cosas básicamente, el montaje tipo gasket y espuma interna EVA. Eso baja las vibraciones y le da un tacto más amortiguado, más premium, comparado con un teclado común de oficina. Las keycaps suelen ser ABS triple inyección y el cuerpo también suele ser ABS según los listados. Esto no es para venderte metal premium, más que nada es para que sea funcional, liviano y con una linda estética. Ahora lo importante es low profile, o sea, teclas más bajitas y recorrido más corto. Se siente más rápido y es más parecido a un teclado de notebook, pero con feeling mecánico. Según la versión lo vas a ver con switches red o brown. ¿Qué significa esto? Red es lineal, baja suave, sin tope. Brown es más táctil y sentís un pequeño toquecito cuando se activa la tecla. Lo que sí, este teclado no es hot swap. Esto significa que no está pensado para cambiar switches o teclas fácilmente como en un teclado custom. Por eso hay que elegir bien desde el arranque. Si querés suavidad y gaming, red. Si querés más control para escribir y laburar, brown. Lo más diferencial está acá, al costado, que es la pantalla táctil. Y 15 teclas programables con iconos. Y acá me voy a detener unos segundos nada más. Porque esto es lo más importante y lo que más te quiero comunicar a vos. Que es, por ejemplo, si sos un editor de video, un creador de contenido, como por ejemplo como yo, bueno, te pones accesos directos a tus programas, bueno, como dije antes, macros, etc. Pero si sos streamer, es como tener una Stream Deck. Acá, listo. No necesitas ningún aparato externo para tener, porque podés configurarlo absolutamente todo con una Stream Deck. Tenés para 15 teclas, de verdad. Esto fue lo que más me impactó de este teclado, además, como dije, de su construcción y calidad, que es muy buena. La utilidad que le damos a esta pantalla, porque bueno, cuando lo vi por internet dije, bueno, es un teclado con una pantalla más, pero no. Realmente es uno de los accesorios de componentes, se podría decir, que le vi con más sentido de lo que llevo subiendo contenido. Por eso, acá es donde se pone bueno de verdad. Por ejemplo, te armás un panel rápido para todo. Mutear el micro, abrir OBS, cambiar escenas, marcar un clip, abrir Premiere como tengo yo, exportar o tirar atajos de Windows. Eso sí, el tamaño de la pantalla cambia según la fuente. En la web oficial dice 433 pulgadas, pero en tiendas aparecen como 495 o 496 e incluso con resolución de 480 x 480. Así que lo mejor en el video es mostrarlo en mano y decir, depende de la versión o del vendedor, básicamente. Pero para mí está hermoso. El teclado se configura a través de dos software. Uno para el RGB y la configuración de las teclas y el otro para la pantalla. Así que si querés que haga un video sobre estos dos software, me lo dejás en el comentario, porque sinceramente si no, este video va a ser muy largo, porque es un software que tiene, o dos software que tiene mucha cosa para hacer, así que no quería hacer tan largo este video. Y ahora una recomendación práctica, se podríamos decir. Desde el software, desde la pantalla, armate dos perfiles. Por ejemplo, uno gaming, por ejemplo para mutear el Discord, para capturar pantalla, para grabar clip o para abrir un navegador. Y el perfil 2 para edición y creación, por ejemplo, exportar, cortar, guardar proyecto, abrir carpeta de proyecto, pegar tu plantilla y mil cosas más. Por ejemplo, como vas a estar viendo en pantalla, yo solo tengo un perfil, porque tampoco utilizo muchas apps. Pero bueno, todo depende de lo que vos hagas.
A nivel de uso suele venir con NKRO, o sea, registra varias teclas a la vez sin problema, que no se te queda colgado por ahí o te suena el Windows pip 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 pip. No. Y es cableado por USB-C, que para gaming y competitivo la verdad que te da estabilidad. Porque te guste o no te guste, el cable sigue siendo lo más confiable. Un resumen rápido. Empecemos por los pros. Formato 75% compacto, low profile cómodo, pero voy a hacer un inciso ahora. Y el panel lateral te acelera el flujo de laburo una banda, un montón. Así que y si lo configuras bien, mejor todavía. Y ahora vamos a lo que yo digo negativo, que como siempre evidentemente es todo a gusto personal. Pero bueno, lo que yo vi es lo siguiente, que por ejemplo no es hot swap, que no le puedes cambiar una tecla, aunque nunca le cambié una tecla a mi teclado, pero bueno. Y lo de la pantalla hay que mirarlo por versión. Y si sos de me huevo en los atajos, no vas a aprovechar lo mejor de este teclado. Y el inciso que quería hacer básicamente es cierto que es low profile, pero es alto. Es un poquito alto para mi gusto. Si lo comparo con el otro, que también es low profile, bueno, no es incómodo, pero quizás si uno está acostumbrado a utilizar realmente low profile bien planito, te puede llegar a quedar un poco incómodo. Para mí no es incómodo, ¿ok? Te acostumbras. A lo sumo te puedes poner esas cositas que se ponen acá para levantar un poquito la muñeca. Pero es eso solo lo negativo que podemos decir que le veo a este teclado. Pero en lo general te lo recomiendo un 99,9%. Y mira qué raro que yo diga esto, ¿eh? Yo siempre digo sí, te lo recomiendo. Pero este un 99,9%. Así que creo que no hace falta que te diga mi veredicto, ¿no? Te lo recomiendo un 99,9%. No tengo más nada para decirte. Te dejo el enlace de compra. Ah, sí, perdón. El precio. Bueno, lo compré obviamente en AliExpress en un descuento a 78 euros. Te voy a dejar el precio exacto en pantalla por las dudas porque ahora no recuerdo bien. Pero te dejo el enlace de AliExpress por si lo querés ir a ver o si lo querés comprar. Lo tienes ahí abajo. El mismo en el vendedor que me llegó en 2 semanas. Como saben, estoy en España, me llegó en 2 semanas. Y ya que estamos, te invito a mi canal de Telegram, Argento Ofertas, enlace también en la descripción del video, donde todos los días publico ofertas de tecnología e informática de AliExpress. No te lo puedes perder, la verdad que hay muy buenas ofertas. Y también abrí la página de Argento Ofertas, argentoofertas.com. Ahí tenés todo. Si no tenés Telegram, vas a la página de argentoofertas.com. Y ahí vas a tener, además de las ofertas diarias, los cupones de descuentos de todo el mundo, de todos los países. Así que nada más. Espero que te haya gustado esta review. Este teclado para mí es muy bueno. Así que espero tu comentario en la caja de comentarios, por supuesto. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Bye bye.